Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Emprendimiento. Mi nombre es Lisbeth Narváez y hoy nos encontramos con el psicólogo Óscar Narváez para hablar acerca del impacto emocional y psicológico de la pandemia en los emprendedores. Es normal sentirnos tristes, estresados, confundidos, asustados o enfadados ante una situación de emergencia creada tras la llegada del coronavirus al Ecuador. Sí, es normal sentir diferentes emociones. Es por eso que es importante que nos cuidemos y utilicemos esta etapa para conseguir un mayor autoconocimiento, es decir, aprender sobre nosotros mismos. ¿Podría esta pandemia de coronavirus hacernos más fuertes como especie a largo plazo? Sí, a largo plazo nuestra especie puede volverse un poco más fuerte orgánicamente, pero tenemos el desafío social, que es el mantenernos juntos y unidos, apoyarnos entre todos. Esta pandemia nos da la oportunidad de poner en práctica eso. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones con respecto a la situación que hoy estamos viviendo? Podemos manejar nuestras emociones, pero antes debemos tener la capacidad para conocer nuestras emociones, es decir, escucharnos, no luchar contra ellas, sino aceptarlas y aprender a manejarlas. Últimamente hemos sufrido cambios abruptos en todos los aspectos, sean sociales, económicos y culturales. ¿Qué signos indican la aparición de estrés? Existen varios indicadores para la aparición del estrés. Entre ellos tenemos cambios en el sueño, la irritabilidad, pensamientos negativos, síntomas físicos, cambios en la alimentación. Todos estos producen a nivel psicológico un cambio en nuestra conducta y en nuestra capacidad para adaptarnos al medio, porque nos invita a percibir nuestra realidad de diferente manera. El no tener respuestas inmediatas nos genera incertidumbre. ¿Cómo se puede evitar la aparición de ansiedad durante la cuarentena? La ansiedad se produce por todos los pensamientos que llevamos hacia el futuro, ya sean estos negativos o positivos, y que pueden o no realizarse. Es importante que para aliviar esta ansiedad, nosotros en casa armemos una agenda con tareas o actividades de interés. Promovamos juegos individuales o en pareja o ya sea en familia, tocar algún instrumento o escuchar música, es decir, practicar algún hobby que nos mantenga en el aquí y en el ahora. ¿Afecta el confinamiento a nuestro cerebro? ¿Cómo lo hace? El confinamiento es una nueva experiencia para nuestro cerebro, para la cual no estábamos preparados. Al ser esto una nueva experiencia genera incertidumbre, por lo que se cree que va a pasar, y nos lleva a mantenernos en esa sensación de alerta. Es decir, todos nuestros sentidos y toda nuestra cognición o pensamientos están volcados hacia eso, a mantenernos alerta, informados, pero muchas veces esa sobrecarga de información nos lleva a adquirir o cambiar nuestros hábitos, como el quedarnos hasta tarde conectado en redes sociales, exponiéndonos a información masiva, sea real o no. Es decir, lleva a nuestro cerebro a estar menos enfocado y menos alerta día a día. Es normal, lo extraño, que la angustia de una enfermedad que no tiene cura por el momento ocupe gran parte de nuestro pensamiento, como ha sucedido en estos últimos meses. Es normal que durante el proceso de la pandemia y el confinamiento como tal, estemos experimentando diferentes emociones, ya sean positivas o negativas, y que nuestro pensamiento esté enfocado en un solo tema, y es decir, en todo lo que sucede en relación a la enfermedad del COVID-19, puesto que muchas veces esta información se ha vuelto parte de nuestro diario vivir, es decir, que la encontramos en radios, en redes sociales, en televisión, por lo que ahí existe un pensamiento fijo en el cual nosotros nos enfocamos debido a la gravedad que éste representa. ¿El sentimiento constante de amenaza puede tener otros efectos más traicioneros en nuestra psicología? A largo plazo existirán efectos en la psicología de las personas, puesto que no para todos la pandemia se la vivió o se la vive de la misma manera. Aquí entran variables como la cultura, las diferencias individuales, incluso hasta económicas. Como sabemos, no todos vivimos la pandemia de la misma manera y la enfrentamos de igual manera. ¿Podemos dejar nuestros miedos a un lado para conseguir lo que hemos estado aplazando por un largo tiempo? Me refiero a una meta, a un emprendimiento o algo similar.
El miedo es una de las emociones básicas que no se puede posponer, es decir, que tiene una respuesta inmediata, y de la misma manera es importante que cambiemos nuestro discurso, donde al miedo lo cambiemos por tener más cuidado, es decir, que nos informemos, que alimentemos nuestra racionalidad a través de información oficial y los canales adecuados sobre lo que pasa en torno a la pandemia. Cuando nuestro cerebro entra en la incertidumbre de no saber qué pasará mañana, empieza a alimentar el miedo. Es por eso que hay que tener menos miedo y más cuidado. ¿Qué nos recomienda para seguir con tranquilidad en este confinamiento y no perder la calma ni nuestros horizontes? En el área física es importante realizar una rutina de ejercicios de acuerdo al espacio con el que contemos, puesto que el movimiento y el ejercicio físico ayudan a mantener más saludable y activo nuestro cerebro. También es importante el área cognitiva. Dedicar tiempo en familia o pareja, es decir, socializar, tanto con las personas que tenemos cerca y gracias a las herramientas digitales de comunicación, con las personas que pueden encontrarse en otro lugar, ya sean amigos o familiares. Reducir la exposición a las noticias o redes sociales con información negativa sobre lo que está pasando. Practicar un hobby. En la parte social, recordemos que somos entes gregarios, vivimos en sociedad y que necesitamos del contacto para no sentirnos solos, tal vez estar apoyados, escuchar a los demás y ser escuchados. Son algunas de las recomendaciones que podemos dar para que la gente pueda estar en este confinamiento o sobrellevarlo. Muchas gracias y los espero en otra emisión.